¿Qué sucedió después de la conquista de Jericó? ¿Cómo continuaron los israelitas avanzando en la conquista de la tierra prometida? Quédate que te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión ya el séptimo video de nuestro estudio por el libro de Josué. En este caso vamos a avanzar un poco más rápido viendo 3 capítulos. Obviamente no los podemos ver a detalle, pero sí la idea es sacar como los aspectos fundamentales de cada uno de estos pasajes para así ver qué enseñanzas transmiten para nuestra vida hoy en día. Particularmente vamos a ver a los siguientes grandes enemigos con los que se enfrentó Israel. Recordemos que Jericó representaba el mundo, con todo lo que el mundo tiene para ofrecernos, y cómo muchas veces somos atraídos por él, mientras que Ai representa la carne y los gabonitas representan a Satanás. Vamos con el primero de estos últimos que nos toca ver, que es justamente Ai, que es el enemigo interno, es este enemigo que nos hace creer que podemos depender de nosotros mismos, que nosotros tenemos el control, que no necesitamos nada de nadie y mucho menos necesitamos algo de Dios. Es como que de algún modo nosotros terminamos siendo nuestros propios dioses. Nos hacen soberbios y nos hace creer que podemos controlar todas las cosas. El gran peligro de este enemigo es que es invisible porque es un enemigo interno. Es un enemigo que muchas veces nos cuesta reconocerlo como tal y por ende nos cuesta también enfrentarlo. Por eso necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios cada día para santificarnos y para buscar renovarnos en Él. A lo largo de la historia, muchas naciones e imperios colapsaron debido a disputas internas, debido a problemas internos. No tanto las fuerzas externas son las que les trajeron problemas, sino las fuerzas internas. Por ejemplo, el Imperio Romano. Gran parte de la caída del Imperio Romano tenía que ver con las disputas políticas que había internamente más que con la fuerza de sus rivales. Y esto mismo sucede en muchas congregaciones. En muchos casos el problema no viene tanto de una fuerza externa que ataque la congregación, sino más bien de la división, de los pleitos, de las peleas entre los distintos miembros. Ellos, después de conquistar Jericó, creían que podían tener todo bajo control. Se habían olvidado de que Dios había sido el que había hecho la obra milagrosa en Jericó. Ellos prácticamente no habían hecho nada más que creerle a Dios. Pero bueno, es como que ya de algún modo creyeron que podían tener todo controlado sin consultar a Dios. Miren lo que dice Josué 7:3. Poco después regresaron y dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya para la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. De algún modo, en lugar de confiar en Dios, en lugar de buscar la voluntad de Dios, en lugar de que Dios sea el que los guíe a tomar una decisión, ellos dijeron, nah, esto es fácil, no vamos a tener problema. Y bueno, lo que terminó resultando es que fueron derrotados, fueron expulsados y fue una gran pérdida para Israel. Ellos dijeron, bueno, sí, vamos a pedir la ayuda de Dios para Jericó, que tiene muralla y es mucha gente. Es como que frente a la situación difícil sí pidieron ayuda de Dios, pero se olvidaron de buscar la guía de nuestro Señor en cuestiones más triviales. Y es interesante que a veces vemos a los israelitas y decimos, qué mal los israelitas, pero en realidad a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Por ahí cuando estamos en momentos cruciales de nuestra vida, sí buscamos de Dios y nos humillamos ante Él y le pedimos su guía, pero en otras cosas más cotidianas nos olvidamos que Él es quien vela por nosotros y que Él es quien tiene control de todas las cosas para llevar adelante sus propósitos. Ellos no se encomendaron a Dios, ellos no buscaron la voluntad de Dios, sino que decidieron por su propia cuenta, y eso los terminó llevando al fracaso. A su vez, vemos que esto también tenía que ver con un castigo porque Acán se había robado cosas de Jericó cuando nadie tenía que tomar ningún tipo de posesión de esta ciudad. En sí, Dios quería que todo fuera destruido, pero Acán, sí, guiado por la codicia, terminó cayendo y terminó tomando algunas cosas para sí.
Así que fue necesario que Dios revele la maldad, que el pecado sea eliminado de la congregación, para que así entonces pudieran seguir progresando en el plan que Dios había establecido. En un principio, Josué no entendía por qué pasaba estas cosas, y miren lo que dice el capítulo 7, versículo 10. Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Le dice Dios a Josué, porque Josué se quejaba diciendo: ¿para qué salimos de Egipto si al final nos pasa esto, nos pasa lo otro? Josué era humano, o sea, todo nos pasa. Que decimos: bueno, Dios, ¿para qué me trajiste hasta acá? ¿Para qué permitiste esto, permitiste lo otro? Si ahora al final mirá cómo me está yendo. Todos tendemos a tener ese tipo de debilidades. Y la realidad es que nos cuesta mucho enfrentar a la carne, nos cuesta mucho ver nuestro propio pecado. Somos quizás rápidos para ver el problema de los demás, pero lentos para ver nuestro propio pecado. La carne es un enemigo interior que muchas veces no queremos identificar, muchas veces lo ignoramos porque está dentro nuestro y en cierto modo nos gusta la carne. Sin embargo, tenemos que hacerlo a un lado porque en nosotros está el pecar, en nosotros está el querer desobedecer a Dios, y cada día por medio de la santificación, por medio de ser hechos a la altura de Jesús, a partir de la transformación que implica el poder del Evangelio en nosotros, es que tenemos que hacer a un lado todos nuestros deseos pecaminosos, porque una congregación no puede progresar si sus miembros viven en pecado. Y qué interesante esto de que el pecado de un solo miembro también termina corrompiendo y afectando a los demás. Por eso es fundamental la disciplina en la iglesia. No es una cuestión de, castigar a la gente porque sí, sino de llevar a todos los miembros a tener vidas santas, a tener vidas enfocadas en Dios. Vemos que Acán codició las riquezas que había en Jericó y eso lo terminó llevando a pecar. Josué, en lugar de ver cuál era el problema, en lugar de buscar de Dios para ver qué era lo que estaba pasando, simplemente empezó a quejarse. Y ahí Dios de algún modo le dice: bueno, deja de lloriquear, levántate y ponete a trabajar para la resolución del problema. A veces somos muy rápidos para quejarnos, chillar, refunfuñar, en lugar de ponernos a ver, bueno, Dios, ¿por qué pasó todo esto? ¿Qué nos estás queriendo mostrar? Y buscar la guía de nuestro Señor. Vemos en Primera de Juan de manera muy evidente que si el pecado no se juzga, si el pecado no es eliminado, no puede haber comunión con Dios. Recordemos que obviamente todos somos pecadores, todos fallamos una y otra vez, pero una cosa es el pecado accidental o el pecado que podemos llegar a cometer sin tener mala intención, que también termina siendo pecado y también debe ser confesado, pero bueno, es un pecado que cometemos sin querer desobedecer a Dios, no buscando una desobediencia directa. Sin embargo, hay pecados que tienen que ver con saber que estás haciendo algo mal y hacerlo igual a pesar de que tenés plena convicción de que eso está mal. No podemos estar en comunión con Dios si estamos pecando alevosamente. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 8. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos dejamos engañar a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Básicamente lo que nos dice este pasaje es que nosotros tenemos que andar en luz porque Dios está en la luz. Si nosotros estamos en la oscuridad de nuevo implica la práctica del pecado, el pecar con alevosía, el pecar sabiendo que estás haciendo algo mal, pecar igual. Dios no puede tener comunión con alguien que vive de esa manera. Y eso es lo que sucedía con Acán. Acán había pecado, Acán sabía que estaba haciendo algo mal y nunca buscó arrepentirse. Es así que en el resto del capítulo 7 vemos todo lo que tuvo que ver con el juicio de Acán, donde ya cuando empezaban a echar suertes para ver en qué familia estaba el problema, vemos que Acán nunca dio el paso al frente de decir: uy, disculpen, pequé, pido perdón a Dios, me arrepiento. Nunca llegó a arrepentirse, incluso cuando él es señalado como aquel que cometió la transgresión y que se encontraron todas las cosas que él había robado.
Él nunca se humilló, nunca pidió perdón, sino que reconoció su pecado, pero manteniendo una postura altiva. Y eso no tiene sentido delante de Dios. Una persona que verdaderamente entendió quiénes somos nosotros y quién es Dios y lo que implica nuestro pecado, entonces tenemos que humillarnos delante de Dios buscando su perdón. No hay otra posibilidad que tengamos. A su vez vemos que fueron castigados tanto a Acán como a su familia. Todos fueron apedreados y luego prendido fuego. Vos decís, bueno, pero ¿qué culpa tenía la familia si Acán fue el que pecó? Y claro, pero Acán llevó todas sus cosas a la tienda. Entonces la familia, al no decirle nada, terminó de algún modo siendo cómplice de todo esto. Si bien el principal responsable era Acán, toda su familia terminó involucrada en este pecado que él había cometido. Y como les digo, o sea, Acán tuvo varias chances de arrepentirse en la medida que Dios iba marcando en qué tribu, en qué clan estaba el problema. Él podría haber dado el paso al frente y arrepentirse, pero eligió mantener su orgullo en lugar de reconocer que había pecado delante de Dios. Después de esto, vemos que el Señor lo exhorta a Josué. Versículo 1 del capítulo 8 dice: el Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te desanimes, toma contigo a todo el ejército y ataque en la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército, se apropiarán de su ciudad y todo el territorio que los rodea. Es decir, después de esta situación, Dios anima a Josué. Muchas veces, una vez que eliminamos el pecado, una vez que nos arrepentimos, pensamos que Dios ya no nos acepta, vivimos con la culpa, con ese rechazo por haber desobedecido. Sin embargo, Dios, una vez que nosotros nos arrepentimos, nos perdona por completo y hace a un lado todo rencor o lo que sea que pueda llegar a haber. No es que Dios tenga rencor, pero es como que no recuerda nuestro pecado, sino que simplemente nos restaura y restablece su comunión con nosotros. Por eso Dios anima a Josué de algún modo diciéndole: Josué, está todo bien, pasó esto, pero dejemos el pasado atrás. Ahora que el pecado fue eliminado, ahora que estamos de vuelta alineados, estamos de vuelta en comunión, vamos a seguir adelante con el propósito. La culpa es una herramienta de Satanás. La culpa nos lleva a querer, a entender que no somos dignos de servir a Dios, cuando en realidad, si bien no somos dignos, la obra de Cristo nos hace dignos. Después de esto, Josué llevó al pueblo a caminar 50 kilómetros más o menos hasta un valle entre los montes Ebal y Gerizim para leer todo lo que tenía que ver con las maldiciones y las bendiciones de Deuteronomio 11, justamente para que el pueblo recordara la ley y que así no volviera a cometer un error de este tipo. Y es interesante esto que destaco, que caminaron 50 kilómetros hasta este lugar, es decir, les implicó un esfuerzo ir hasta el punto donde escucharon la ley, y así todos juntos en comunidad se arrepintieron. Sin embargo, al poco tiempo el problema llegaría nuevamente, esta vez con los gabaonitas. Los gabaonitas representan a Satanás por el hecho de que Satanás se caracteriza por actuar con astucia. Satanás busca la manera sutil de engañar a las personas, de confundir, de desviar a las personas de la voluntad de Dios. Así lo hizo con Eva, por ejemplo, diciéndole: sí que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol, dice ahí en Génesis capítulo 3 Satanás. Es como que siempre buscando confundir, buscando cambiar la palabra, sacar de contexto la palabra. Satanás no se nos va a presentar con cuerno y con risa maléfica, sino que Satanás se presenta de maneras sutiles con la finalidad de confundir y de desviar al pueblo de la labor que tiene que hacer. En el caso de los gabaonitas, ellos vieron que no podían derrotar a los israelitas, que iban a ser destruidos, entonces disimularon que venían de lejos. Es decir, que no eran un pueblo cananeo, porque los israelitas no podían hacer pacto con los cananeos, pero no había problema con que hicieran pacto con un pueblo de otro lugar, de otra región. Entonces los gabaonitas se disfrazaron, agarraron pan duro, agarraron vestiduras viejas y simplemente se presentaron ante Josué diciendo: queremos servirles, queremos ayudarles. Y claro, Josué dijo: es la ayuda que necesitábamos. Imagínate que de repente en tu iglesia no tienen músicos y llegan justo 2 músicos y que cantan bien y que tocan todos los instrumentos. Y vos decís: ya está, me los mandó Dios. Ni valido nada, los pongo a tocar de una, total, es la bendición de Dios. Bueno, algo así pasaba con Josué y los israelitas. Ellos dijeron: todas las tareas forzadas que no queremos hacer,
las van a poder hacer los gabaonitas. Dijeron, esto sin dudas que es de Dios. Y miren lo que dice Josué 9:14. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Es decir, actuaron sin consultar a Dios. Hicieron el trato, hicieron el acuerdo con este pueblo sin consultar qué era lo que Dios decía. Es como que era demasiado bueno como para rechazarlo y como para buscar qué era lo que Dios quería decir. Y así es como obra Satanás, con sutilezas, buscando confundir. Sabe que no puede ganarnos por la fuerza y muchas veces lo que hace es infiltrarse sutilmente en nuestras congregaciones para destruirnos desde adentro. Algo que podemos concluir de todo este pasaje, estos 3 capítulos que vimos, por un lado es ver cómo las victorias nos engrandecen. Las victorias nos llevan a bajar la guardia, a pensar que somos capaces. Es como que sí, fuimos a un lugar y un evento salió bien, o de repente le predicamos a alguien y se convirtió, entonces ya nos creemos que somos el súper evangelista del mundo. Sin embargo, no se trata de eso, se trata de entender que todo lo que logramos es por la gracia de Dios. Por eso siempre tenemos que consultar a Dios, siempre tenemos que buscar su voluntad, también tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestro pecado cuando desobedecemos. Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos vuelve a recibir en sus brazos, por eso tenemos que acercarnos con confianza a Él. Y por otro lado, siempre consultarle en todo. No dejarnos llevar por las situaciones, sino que buscar siempre la guía de Dios. Ni Josué ni los israelitas buscaron la voluntad de Dios y por eso terminaron aliados con un pueblo con el que nunca tendrían que haberse aliado. Y vamos a ver cómo en los próximos capítulos esto les termina trayendo más problemas. Cuéntenme qué les pareció, qué opinan de toda esta situación de la conquista de Ai y luego del pacto con los gabaonitas. Y por lo demás, dejen su me gusta, suscríbanse si no lo hicieron y nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.